nación como Israel cuando Dios le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? Después de pelear con Dios, le dice, me llamo Jacob, no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel porque serás una nación grande. De ahí salen los 12 hijos de Jacob, y de los 12 hijos de Jacob se forman las 12 tribus de Israel. Y en la Biblia dice que cuando Dios le daba el territorio a los israelitas, lo daba para siempre. Esta es tu herencia que Dios te da para siempre, para ti y para tu descendencia, la tierra. Y sigue la historia de Israel. Después de eso viene el nacimiento de Jesucristo. Ahí estaba el periodo romano. Entonces, en tiempo de los romanos prácticamente fue conquistado y colonizado por los romanos. Ya no era una nación libre, sino ellos pagaban impuestos a los romanos, trabajaban para los romanos, vivían para complacer a los romanos, porque los romanos, cuando más engrandecía, era porque el pueblo de Israel trabajaba y otras naciones también que eran conquistados. Después de los romanos, en el año 70, hay un general Tito que agarra, se cumple una profecía que dice, no va a quedar piedra sobre piedra y que va a destruir, se destruye Jerusalén. Queda el pequeño muro que hasta ahora los israelitas van en Jerusalén y adoran y oran en ese muro. Y entonces, de ahí Israel se dispersa por todo el mundo. No vuelve a estar unidos como nación, no vuelven a tener rey, no vuelven a tener gobernantes, están en todas partes del mundo, se van por el África, se van por Asia, se van por Europa, se riegan por todas partes del mundo. Y ellos están regados por todas partes del mundo, y cuando sucede eso, muchas naciones pelean por Jerusalén, la ciudad principal de los israelitas, Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres. Por esas calles yo voy. Todos se pelean por Jerusalén. Los musulmanes tenían un tiempo a Jerusalén. Los católicos con los caballeros cruzados, los cruzados, toman Jerusalén un tiempo. Otro tiempo toman Jerusalén los Ptolomeos y diferentes grupos que se fueron armando a lo largo de esos más de 1000 y pico de años. Entonces, Jerusalén es tomado. ¿Por qué tomaban Jerusalén? Si Jerusalén no produce nada. Porque era prácticamente como si fuera la cuna de la civilización, como que ahí nació prácticamente la historia de la humanidad. Y también tratan de tomar los cruzados Jerusalén porque era la cuna del cristianismo. ¿Cómo puede decir el imperio romano, católico romano, decir, nosotros somos cristianos y no tienen a la ciudad donde nació Cristo? Por eso mandaron los cruzados para conquistar y tomar esa ciudad. Los musulmanes decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Nuestro padre fue Ismael. Y Abraham vivió en Jerusalén, entonces querían tomar Jerusalén también y lo tomaron un tiempo. Y tomaron Jerusalén otras naciones, entre las naciones europeas también como conquista, como expansión. Y muchas naciones, muchas potencias tomaron por unos años, cierto tiempo a Jerusalén. Lo tomó los bizantinos, lo tomaron los musulmanes, los cruzados. Los tomaron los mamelucos, los otomanos, los británicos tomaron Israel. Pero no como nación, sino que querían esa ciudad para ellos. Algunos con fines religiosos, otros con fines de codicia. Pero en la ONU, en el año 1948, Gran Bretaña empieza a poner término al gobierno de Palestina. A ese tiempo ya los palestinos vivían ahí. Habían nacido ahí, había israelitas también ahí. Y se hace un debate en la ONU, ¿cómo restauramos a Israel como nación? Y hay un debate tremendo, y a las finales en elecciones aprueban de que los israelitas vuelvan a su tierra, porque no podían pasar desapercibidos porque estaban regados por todas las naciones. Por todas las naciones.
Habían perdido literalmente su idioma, el hebreo, y ellos adoraban a Jehová de los ejércitos. Mantenían su costumbre más casi 2000 años intacto. Y muchos de ellos ni siquiera se habían mezclado con otras razas. Y ellos reclamaban su territorio original. Y en la Biblia dice que cuando Dios le daba el territorio a los israelitas, lo daba para siempre. Esto es tu herencia que Dios te da para siempre, para ti, para tu descendencia, la tierra. Y eso les pertenecía a los israelitas, porque Dios lo dispuso así. Y se organiza y en 1948 Israel vuelve a ser nación, después de más de 2000 años, con un idioma que había desaparecido. Y ese mismo año le empiezan a hacer la guerra. Se une Irak, Libia, Siria, Jordania y Egipto para hacerle la guerra. No queremos una nación nueva aquí. Esto es territorio. Israel era pequeño, pero era la ciudad que Dios bendijo, que Dios levantó. Una ciudad santa, una ciudad que nació de la voluntad de Dios. Y a Dios le plació levantar esa nación miles de años y le plació enviar ahí a su Hijo unigénito, a Jesucristo, nuestro Salvador. Ese mismo día le empiezan a hacer la guerra. Después hay una campaña del Sinaí en 1956, entre octubre y noviembre. Después hay otra guerra de los 6 días. Hubo una guerra que duró 6 días. Pero cada vez que le hacían guerra a Israel, Dios estaba con ellos y Israel crecía más en territorio. Crecía más. Cuando más guerra le hacían, más naciones le hacían. Imagínate, una nación pequeña, sin recursos, sin agua, sin armas, sin casas. La mayoría de las casas fueron destruidas cuando ellos entraron a tomar su tierra. Al día siguiente le hacen la guerra. Se unieron naciones como Irak, Líbano, Siria, Jordania y Egipto. 5 naciones, ya viejas, organizadas, cada uno con su ejército. Y no pudieron ganar a una nación que no tenía ni armas. En la guerra de los 6 días, dicen los historiadores, que los israelitas no tenían muchos tanques, no tenían armas, no tenían aviones. Lo que ellos hicieron eran unos tanques inflables, grandes. Los pintaron como si fueran reales y los pusieron regados por todo el territorio. Pusieron aviones de combate, también como si fueran inflables, y los regaron por todo sitio. Entonces cuando los espías miraban, decían, estos están más armados que nosotros. Y ellos ganaron la guerra. Después la guerra de Sinaí, la guerra de Yom Kippur, y empezaron muchas guerras. Quiero decirles, hermanos, la Biblia dice que en los últimos tiempos, que nosotros miremos a Jerusalén, miremos como si Jerusalén fuera un reloj, como Israel fuera el árbol del olivo, como si Israel fuera, cuando ves que florece, acuérdate que el tiempo ya está cerca. Voy a nombrar unas cuantas. Le decía, hay profecías que se están cumpliendo de Israel actualmente. 1, que el territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecerá como un jardín. E Israel exportaría sus productos al mundo entero. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevo Israel. Y la faz del mundo llenará su fruto. Está en Isaías 25:6, Isaías 35:1 y 2, en Ezequiel 6:34 a 36. El aumento del porcentaje de lluvia y además la tecnología que desarrollaron facilita la irrigación del desierto. Le decía que Israel exporta la flor que se llama la rosa de Sarón, que a propósito son de varios colores, pero la más rara y la más buscada es la rosa blanca.
que cuando lo estrujan, lo golpean, ha hecho una resina colorado y cambia de color a rojo, carmesí. Solamente cuando la maltratan, y compararon a Jesucristo con la rosa de Sarón. Israel empezó en ese desierto a irrigar y a sembrar cítricos. China, mandarina y todos cítricos. Y las flores de esos cítricos trajo abejas desde partes del África, partes de toda esa zona, y empezaron a formar miel por los árboles de frutales. Los pastos empezó a crecer y las vacas empezaron a producir más leche. La Biblia dice que era tierra que produce leche y miel. Israel floreció en agricultura, en tecnología y en todos los avances en poquitos años. No tiene ni... Y Puerto Rico es como 5 veces más viejo que Israel. San Germán es bien antiguo, bien viejo, comparando a Israel como una nación joven. Otra profecía que se está cumpliendo dice que Israel prosperaría económicamente. Israel no tenía nada cuando entró, más que unas casas y todo destruido, pero Israel floreció. Dice, un pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con un botín de plata, oro, ganado y posesiones, grandes despojos. El año 2004, la nación de Israel exportó 30.000 millones de dólares en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de 3.000 millones. O sea, Israel exportando. Hace unos años hubo una guerra en el Perú con Ecuador, y los peruanos tenemos un poquito de puntería. Apuntaron a un avión que venía a disparar bombas. ¡Pah! Tumbamos ese avión. No tumbamos, yo no estaba ahí. El ejército tumbó. Y cuando se van a ver el avión decía marca israelí. Era un avión israelita que los ecuatorianos habían comprado muchos aviones de esos para hacernos la guerra. Israel exporta armas y tecnología, tiene tecnologías que ni Estados Unidos tiene. Imagínate, un territorio pequeño, 5.000 misiles que lo disparan, ya, literalmente era para destruir a Israel. Israel está firme. Israel sigue adelante. Vamos a seguir. Otra profecía que se cumplió, esta está en Sofonías 3:9, dice lo siguiente: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos la pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan en común consentimiento. En 1982 el liderazgo de Eliezer ben Yeshua se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial de retorno, o sea, de regreso. Y como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender el hebreo. Hoy incluso los judíos etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están yendo a ese colegio para aprender el hebreo. El hebreo, un idioma que había desaparecido. Desapareció del mundo, nadie lo hablaba. Volvió a ser restaurado. Obviamente el hebreo antiguo no es el mismo hebreo moderno. Bajo ese concepto han salido muchos judaizantes por el mundo. No se dice Jesús, se dice Yeshua. No se dice Yeshua, se dice Mashiach. Y entre ellos discuten cómo se pronuncia. No se pronuncia Jehová así, se pronuncia de esta manera. Y entre ellos, los nuevos judaizantes no se ponen de acuerdo cómo se pronuncia, de acuerdo al hebreo original. Y de ahí se han nacido nuevas sectas o religiones. ¿Por qué? Porque fue restaurado el griego original, pero no con el mismo concepto antiguo, porque nadie se acuerda cómo se pronunciaba correctamente las palabras. Pero sí tenían escritos, entonces en base a eso fueron armando. Se acerca mucho al original, pero no es 100% el hebreo que se hablaba hace más de 2000 años.
Pero se cumple la profecía de que el idioma iba a ser restaurado. Otra profecía que se está cumpliendo, la restauración del siglo de la moneda israelita, el shekel, que moneda que se utilizaba antes de Cristo. Dijo el profeta Ezequiel, y el siglo será 20 geras, y esta será la ofrenda que ofreceréis, y todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ezequiel 45, 12, 13, 16. El siglo como unidad monetaria de intercambio tenía que ser restaurado para que los israelitas pudieran darle la ofrenda exacta al Mesías en el templo durante el milenio. En 1980, el Knesset del Parlamento de Israel restauró el siglo como moneda oficial de intercambio en Israel. Cuando viajas a Israel, te van a dar la moneda del siglo como moneda oficial de Israel. Ellos no usan el dólar, no usan el euro, no usan la moneda que usaban los palestinos, sino usan la moneda que usaban en tiempos bíblicos. Se cumple esa profecía y se cumplió. Y hay otra profecía que se está cumpliendo, que Israel siempre va a vivir en conflicto. El conflicto por Jerusalén, dijo Dios, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. Desde 1967 lo ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, ni puertos, ni industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel como posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes la codician y dicen nos pertenecen. El Vaticano lo considera su propiedad y desea internacionalizarlas. Y tal como se profetiza en Zacarías, Jerusalén, la ciudad es un problema para las naciones. ¿Por qué el Vaticano dice Jerusalén nos pertenece? Porque un tiempo llegaron los cruzados y estuvieron unos días ahí y no pudieron tenerlo siempre, porque siempre está en conflicto esa ciudad. ¿Por qué los árabes dicen es de nosotros? Porque ellos también un tiempo nacieron ahí, vivieron, pero no pudieron tenerlo. ¿Por qué los palestinos dicen nos pertenece, nosotros nacimos ahí? Porque también estuvieron un tiempo ahí. Jerusalén siempre va a estar en conflicto. Siempre. Los árabes dicen ahí es y ahí vamos a levantar una mezquita grande. Los israelitas dicen nos pertenece, vamos a levantar el templo, el tercer templo de Jerusalén. ¿Cuántas muertes, cuántas matanzas? Sencillamente porque las naciones no aceptaron que esa nación le pertenece a Dios y Dios le dio a sus hijos como nación. Y siempre va a haber conflicto porque la Biblia dice que esa ciudad siempre todo el mundo va a codiciarla. Si yo les digo, ¿quién quiere ir a vivir en Jerusalén? Yo sé que todos levantamos la mano. ¿Quién no quisiera vivir en Jerusalén? ¿Quién no quisiera vivir? Porque ahí nació el Señor, porque de ahí salieron los milagros, porque ahí es parte que se escribió la Biblia, porque de ahí salieron grandes hombres de Dios para el mundo, porque ahí empezaron el ministerio, la iglesia apostólica. ¿Quién no quisiera vivir? Pero Israel siempre va a estar, Jerusalén siempre va a estar en conflicto. Quiero decirles que Israel hoy en día, la Biblia dice que nosotros oremos por la paz en Jerusalén. Mira lo que dice, por la paz de Jerusalén. No menciona toda la nación, sino por la paz en Jerusalén, porque Jerusalén siempre va a estar en conflicto. Y el día que se acabe ese conflicto es porque el anticristo hará un pacto y ya viene el Señor por su iglesia. Amén. Oremos mucho por esta nación tan amada, tan querida. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres.
Calle de oro, mar de cristal. Y cuando yo era nene, decía, por esas calles yo quiero caminar. Calles de oro, mar de cristal. Y yo disfrutaba esa canción. Porque hay algo que nos impulsa a nuestro corazón de amar esa nación. Y Dios nos ordenó amarlo. Que hay hombres, mira, las naciones no quieren reconocer a Jerusalén como parte de Israel y muchos de ellos han puesto su embajada en Tel Aviv. No, Tel Aviv es la capital de Israel, no. Entonces, Donald Trump movió la embajada a Jerusalén. Y hay otras naciones que pusieron su embajada ahí, pero las naciones no quieren reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Quiero decirles, hermanos, en este 2023, lo que queda del año y el 2024, viene un caos tremendo en la humanidad. Ya no hay rumores de guerra, ahora hay guerras. Y las armas que se van a usar en estos tiempos es terriblemente peligroso. Peligroso, terriblemente, son unas armas mortales. No es como la pequeña bomba que cayó en Hiroshima y que mató y llenó de radiación y prácticamente por poco extingue a Japón. No, las armas ya son más de 200 a 300 veces más potentes. Una sola arma nuclear de eso que caiga sobre Puerto Rico, desaparecemos, nos fumigan, literalmente. Desaparecemos. Puerto Rico tiene 100 millas, ellos tienen una onda expansiva casi de 250 millas. Literalmente, no necesitan ni disparar a Puerto Rico para desaparecer a Puerto Rico. Pueden disparar literalmente a la isla de Vieques o Culebra o la islita Caja de Muertos. Y la onda expansiva nomás literalmente nos desaparece. Estamos viviendo unos tiempos terribles donde los jóvenes ya no aman las cosas de Dios. Antes los jóvenes decían, no, yo voy a predicar, yo voy a hacer misiones, yo voy a servirle al Señor con todo mi corazón. Yo sueño en marcar las vidas de otros, rescatar muchos jóvenes, restaurar familia. Ese es mi sueño, volver a que la juventud vuelva a buscar de Dios. Ahora es bien complicado. Preguntas a hijos de pastores, si quieren ser pastores, dicen, no. Y algunos están pastoreando porque Dios les ha dado un par de cantazos para que empiecen a pastorear. Termino diciéndoles esto. Oremos por Jerusalén. No sabemos qué va a pasar en los siguientes días. Israel prácticamente está en guerra, oficialmente está en guerra una vez más. Pero más de 5,000 misiles no pudieron contra Israel. Y no van a poder porque la Biblia dice que no podrán contra su pueblo amado. Pero mientras que dura esa batalla, va a haber muchos muertos, muchas naciones involucradas, muchos inocentes, muchos conflictos entre muchas naciones, conflictos económicos. Oremos por Jerusalén, amén, oremos por Israel. Y si se fijan, la mayoría de los ataques es alrededor de Jerusalén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Yo quisiera pedirle que la iglesia, los hermanos hagan esta oración. Yo me voy a unir, no sé si alguien de la congregación haga esta oración muy especial por Jerusalén, por Israel.